Hola, ¿cómo estás? Seguimos en esta serie de videos destinados a manejar la ansiedad, los temores, los miedos. Miedos que hablamos en estos videos que pueden ser pequeños, medianos o grandes. Y también vamos reconociendo como una parte de la estructura básica del miedo que no tenemos que dejarlo crecer, porque las cosas tienen un tamaño, y damos el ejemplo de un perrito, que cuando elegimos el perrito para la casa sabíamos cuánto podía crecer. Bueno, en este ejemplo, en esta metáfora, no pasa esto con los miedos. Por el contrario, en realidad, el miedo puede sumar y ser tan gordito, como nosotros lo dejemos crecer. Y ahí, en un momento determinado, hay una frontera. Hasta este lugar yo controlo. Pasando esa frontera, dejo de controlarlo y él me domina a mí. Nosotros estamos hablando de técnicas sencillas. Si vos tenés una patología por la cual ya venís sufriendo ataques de pánico, debes seguramente estar atendido por un profesional. Y ese profesional te dirá cosas mucho más acertadas de las que yo te puedo decir. Ahora bien, si vos estás simplemente atravesando una circunstancia rara, inusual, difícil, como es la que estamos viviendo en medio de la cuarentena en el mundo y particularmente en la Argentina, todo esto sí te puede servir mucho porque es algo sencillo para todos, para que no crezca ese animal que puede llegar a ser gigante e indomable llamado miedo. Bien, dimos en un momento determinado el ejemplo de alguien que va al mar y sabe que si ya no hace pie pierde el control. Vos no podés seguir caminando si tu cabeza está trabajando hacia adelante y perder el control. Tenés que parar a tiempo y tenés que regresar a tierra firme. Para eso son estas herramientas que vamos recorriendo. Una cosa muy importante es que dividimos, como una manera de ser más didácticos, las tendencias de las personas, aquellas que son más emocionales, y le dimos unos cuantos ejemplos de cómo pueden no hacerle el juego a los temores y a la ansiedad. Y ahora vamos a dedicarnos a las personas que son más racionales, es decir, que tienen como una capacidad mayor de seleccionar con sus pensamientos lo que le hace bien de lo que le hace mal. Bien, ten en cuenta que si sos muy racional, en un momento determinado te podés creer que con el pensamiento podés dominarlo todo. Y eso, la verdad, es un engaño a nosotros mismos. La cabeza tiene maravillosas posibilidades, pero también tiene limitaciones. Una de ellas es creer que nosotros somos capaces de predecir o de suponer cómo seguirán determinados aspectos de la vida o de nuestra propia vida. Esto es un engaño. Una cosa es que yo suponga algo y otra cosa es cómo después el devenir de la vida lo va a plantear realmente. ¿Podrías entender esto? Está bueno que confíes en vos y que confíes en tu cabeza, pero tampoco te creas que lo que vos suponés va a ser. Lo que vos suponés es una opinión, y es una opinión que puede ser más o menos asertiva. Suponer determinadas cosas y darle la categoría de certeza te puede hacer meter mucho la pata, ¿sí? Vos tenés que dejar que la vida te vaya presentando cosas, observarlas y ver frente a eso que te presenta qué es lo mejor que podés hacer, del mejor modo que te podés parar. Esto sí está bueno, porque siempre volvemos a lo mismo. Yo miro qué depende de mí, la circunstancia es algo ajeno que me invade y sobre eso no puedo hacer nada. ¿Me doy manija todo el día? ¿Me angustio? ¿Pienso lo peor? O trazo una línea divisoria y digo, che, ¿qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo? Bien. Para las personas racionales está bueno recordarles, tenemos un pensamiento reactivo y un pensamiento reflexivo. El pensamiento reactivo
Los especialistas, sobre todo en neurociencias, lo han logrado ubicar que está, digamos, en la base del cerebro, casi unido a la zona de la médula. Y el pensamiento reflexivo lo ubican en el lóbulo frontal. Pero estos son tecnicismos, digamos. ¿Para qué te digo esto? El pensamiento reflexivo tiene que ver con lo cultural, lo que vos venís aprendiendo desde chico. Cuando la maestra te dijo, Baena, pórtese bien. Cuando tu papá, porque te portaste mal, te puso en penitencia, o cuando te portaste bien y te dieron un caramelo, y fuiste creciendo, aprendiendo qué te conviene hacer para gustar, qué no te conviene hacer, en qué situaciones es más adecuado y estratégico moverte de determinado modo para lograr tus fines. Todo eso forma parte de lo adquirido culturalmente, y todo eso forma parte de lo que llamamos pensamiento reflexivo. ¿Está claro? Pensamiento reflexivo. Muy bien. Línea divisoria. Pensamiento reactivo, lo instintivo. Vos sabés que no deberías entusiasmarte con una persona que conociste hace poco, pero tu instinto sexual te pierde, te lleva a eso. No para que te sigas perdiendo ni que te justifiques, pero me parece un ejemplo básico, sencillo, elemental, para diferenciar el pensamiento reflexivo del reactivo. El reflexivo es el que te dice qué te conviene hacer, qué deberías hacer. Por ejemplo, el pensamiento reactivo actúa en función de un determinado estímulo. Facundo Manes, por ejemplo, lo explica cada vez que puede, y es un tipo del que todos podemos aprender. Él te dice, como ejemplo, hace no sé qué cantidad de años el ser humano iba por el bosque, se mueve una rama, produce una sombra. Entonces, si esa persona se pone a reflexionar si lo que hay es un viento que movió una rama o si un tigre que está por comerte, perdiste, te comió, no hay tiempo para pensar. Ahí no puede actuar el pensamiento reflexivo, no hay tiempo, es una urgencia. El pensamiento reactivo, que tiene que ver con lo instintivo, es un dispositivo que se fue desarrollando en el hombre, en el ser humano, hace muchísimos años como especie, que te aporta eso, que frente a una situación a la que no podés pensar, actuás. Quizás hay una decisión instintiva, si vas a enfrentar, si vas a huir, para no quedarte, por ejemplo, paralizado y que te coma el león. ¿A qué viene todo esto? Nos estamos dirigiendo específicamente a personas reflexivas, a personas racionales. Si vos sos racional, si vos entendés cómo funciona la estructura del cerebro, quizás podés actuar en consecuencia para que los temores no crezcan. ¿Qué parte estás alimentando hoy con la conducta que estás teniendo en medio de la cuarentena? ¿Estás alimentando aquello que te hace mal o estás alimentando aquello que te hace bien? ¿Por qué? Acá hay algo muy importante. Hay una parte del cerebro que genera serotonina. Hay otra parte del cerebro que genera cortisol. La serotonina se genera de una manera que se mejoran, por ejemplo, tus conexiones neuronales. El movimiento, la alegría, la carcajada, el contacto social, todo eso genera serotonina. Es lo que nosotros necesitamos, es la química positiva. Bien, línea divisoria, cuando te haces mala sangre, cuando te asustás, cuando tenés miedo, lo que generamos es cortisol. Y eso es muy dañino y es contaminante. Algunos lo unen a cuando nuestros padres decían se hizo mala sangre. Sí, te hiciste mala sangre y eso está todo el tiempo circulando negativamente dentro tuyo. Bien, si sos una persona racional, ya tenés una
comprensión básica de cómo funciona tu sistema pensante. ¿Vas a generar un químico positivo o vas a generar el otro químico negativo? Está en vos, dependiendo de qué hagas vos. Hoy decíamos la metáfora de la persona que tiene un auto encendido, en marcha, pero no pone primera. Y acelera, acelera, acelera. Vas a fundir el motor de tanto darte manija, de tanto descuidar lo que te estás diciendo a vos mismo. Entonces, la clave, una vez que comprendiste cómo funcionas, es, obviamente, básicamente, y se conecta con todo lo que venimos hablando en los videos anteriores, preguntarte qué depende de vos. Frente a esta circunstancia, ¿qué depende de vos? ¿Quejarte por el coronavirus? ¿Darte manija de todo lo que puede pasar? ¿Dártela de gurú que hace pronósticos de que esto puede ser más grave de lo que nos están diciendo? ¿A qué te conduce? ¿A qué te sirve? ¿A dártela de más informado? ¿A que nos la demos de más inteligentes? La pregunta es, ¿qué puedo hacer para que mi máquina de pensar esté a mi servicio? No en contra mía, haciendo crecer la ansiedad y los temores. Bien, ¿qué puedo hacer? Mirá qué sencillo. Lo que nos dicen las autoridades que hagamos. No necesitas que yo te lo diga. Hay una parte tuya que lo sabe, pero ahora te podés hacer responsable de las consecuencias que generás en tu sistema cuando no haces lo único que tenés que hacer y que depende de vos. Si el presidente de la nación está rodeado de los mejores expertos, si ya estudiaron todo, ¿tiene sentido que vos te pongas a suponer si será tan grave, no será tan grave? Che, si doy una vueltita a la manzana. Digamos, hay un punto en que estamos alimentando nuestra estupidez, sin ofendernos, siendo lo más objetivos, claros y sinceros posibles. ¿Qué voy a tratar de alimentar? Mi parte luminosa, no mi parte más oscura. Tengo que alimentar mi parte más luminosa, no mi estupidez. Yo no soy nadie para saber si porque vaya a la esquina y nada más, total está permitido ir a comprar 1 kilo de arroz, voy a exponerme más al virus. Si te dieron permiso para ir a comprar 1 kilo de arroz, no es para que vos, ya que estamos, des una vueltita más. O para que, pudiendo hacer todas las compras juntas, lo vayas fraccionando para tener una excusa mentirosa con los demás y con vos mismo para volver a salir. Lo que te están diciendo es, protégete, la única vacuna es estar adentro, hace eso que es lo único que depende de vos. Y san se acabó. Luego, otro elemento para las personas racionales. Pensá en tus batallas ganadas. Pensá en una cosa que haya sido difícil en tu vida, algún momento difícil y pudiste superarlo. Pensá en tus batallas ganadas. Todos tenemos alguna o varias o muchas batallas ganadas. Todos alguna vez vivimos un momento difícil o triste y lo pudimos superar. Pensá en tus batallas ganadas. Digamos, es muy importante a través de esto que te reconectes con la idea básica, esencial, de que todos tenemos partes débiles y partes fuertes. Todos. Esto es así. Digamos, no hay nadie perfecto, pero no hay alguien todo estupidez. Todos tenemos partes fuertes y partes débiles. Si vos mirás solo tus partes débiles, esas partes crecen, porque tu relato interior empieza todo el tiempo a girar alrededor de lo que te hace daño. Si vos empezás a mirar tus batallas ganadas, vas a reencontrarte con tus partes mejores, con tus fortalezas. Che, yo en esto fui un capo, yo en esto soy bueno, yo sé que en aquello no soy bueno, pero en tal cosa sí soy bueno. Vas a empezar a focalizar. Esto no es pensamiento mágico, es lo opuesto. Empezar a pensar en lo que verdaderamente tenés como fortaleza y apoyarte en eso. ¿Qué es lo que tenés? Si ves que pudiste con otras batallas, si ves y te reconoces en el espejo de tus fortalezas, todo eso te va a servir
para seguir transitando esta circunstancia, y créeme que un día, muy posiblemente, todo esto se va a convertir nada más que en una anécdota. Alguna vez le vas a contar a hijos o a nietos, che, yo viví tal cosa, y se van a reír juntos. Chau, hasta pronto.